en la nube. Dice que ya está grabando. Pero empecemos a grabar cuando empecemos a exponer mejor, ¿no te parece? Sí, perfecto. Vamos a encontrar, esta grabación la vamos a encontrar en la página de Instagram de la Fundación, que aparece así como está el logo, Fundación Perea Social. Nosotros somos agentes externos de la Universidad Internacional de España, de Valencia, perdón, España. Y entonces lo que hacen ellos es contactarnos para que sus estudiantes realicen las prácticas con nosotros y nosotros como tutores hacer la guía, el acompañamiento y la asesoría a estos estudiantes referente a los temas que están estudiando. Entonces, como ellos están haciendo máster en criminología, entonces vamos enfocando como esos fuertes o esos espacios, también podemos decirlo, que ellos quieran profundizar durante el proceso de la maestría. Y lo que hacemos es de que luego de que hacemos estas investigaciones, las socializamos a un grupo determinado, a las personas que quieren asistir, para que conozcan un poco más del tema y con eso finalizamos las prácticas externas, que es un requisito esencial para los estudiantes que están haciendo esta maestría. Entonces, no siendo más, no me extiendo mucho, los dejo con Leslie para que continuemos este encuentro, que entre muchas cosas es muy valioso que ustedes saquen un espacio de sábado para compartir conocimientos y pues si alguno tuvo una experiencia ya con la criminología forense, también está el espacio abierto para que lo compartan. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues empecemos. Como ya nos mencionó, pues criminología forense puede ser un tema nuevo. No sé si la mayoría de la audiencia haya licenciados o maestros en abogacía, pero tiene que ver, está muy relacionado con, con el sistema judicial. Aunque el sistema judicial cambia por los países que somos originarios, traté de poner muchas cosas generales para que no haya confusión en cuestión de artículos o leyes. ¿Está bien? Bueno, empecemos. Algo general para comenzar. Bueno, pues, ¿qué es la criminología? La criminología tiene muchas definiciones, ha cambiado a lo largo del tiempo, gracias a, pues, padres de la criminología, científicos que comenzaron con esta ciencia, como Lombroso, Garófalo y Ferri. No hay, que adentrarnos mucho. Este, cada uno de ellos tuvo su importancia en el comportamiento social, el comportamiento psicológico, incluso características físicas, que aunque en nuestra actualidad estas teorías son muy retrógradas, sirvieron de base para lo que ahora llamamos criminología. Y pues bueno, la criminología es una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria. Esto quiere decir que no actúa sola, necesita el apoyo, la colaboración de otras ciencias sociales como la psicología, la sociología, la antropología, para que con todas esas ciencias se pueda llegar a un resultado más concreto de lo que es el estudio de un presunto delincuente, tanto también como su conducta criminal y así se puede crear una prevención, no solamente para que el sujeto no vuelva a reincidir o vuelva a cometer un delito, sino también para la sociedad en general, que permite que se dé a conocer el delito que se cometió y pues nosotros como especialistas podamos prevenirlo y pues así llegue a menos gente. Tengo un video muy corto, espero que se pueda visualizar con ustedes. Si no se escucha o si no se ve, me pueden decir.
No, Leslie, no te escucha bien. Ok. ¿Qué pasará? Bueno, es un video muy general. De hecho, es de un noticiero de mi país, de México. Es como un video de información que nos dice qué hace pues un criminólogo. Em, Esto es un criminólogo general. Existen muchas ramas de la criminología para especializarse, como lo que vamos a ver más adelante, que es la criminología forense, pero también existe la criminología penitenciaria, la criminología de prevención. Pero pues, bueno, continuamos. Bien, como preámbulo, pues podemos agregar que existe una conducta agresiva o violenta y esta es la que busca dañar a otra persona, la cual en la mayoría de las veces se reconoce que le ocasiona un mal a otro. Esto es como preámbulo, ya que la criminología pues es la que estudia de manera especial la conducta agresiva en aquellos individuos que están en la sociedad. Esta se caracteriza, pues, por buscar las situaciones en las que las personas o el individuo es propenso a realizar conductas violentas. Y de cierta manera, el criminólogo se encarga, cuando ya hay un presunto delincuente, se encarga de estudiar también el ámbito social donde se desenvolvió el individuo para buscar o para encontrar dichos puntos clave que podrían haberlo incitado a cometer un delito. ¿Nos puedes compartir el enlace del video, por favor, para poderlo ver en otra oportunidad, Leslie? Sí, yo enseguida se los comparto, o al final se los comparto. Listo. Bueno, algunas de las tareas del criminólogo es la predicción de la delincuencia o la reincidencia. La reincidencia hablamos más cuando el sujeto, la persona, ya estuvo en un centro penitenciario, ya cumplió con su condena o con su sentencia, pero al salir del centro, este vuelve a delinquir. El criminólogo tiene la tarea de buscar ciertos factores, ya sea sociales, ya sea ambientales, que pueda evitar que el sujeto reincida. Para comprender algunas de estas situaciones, se debe analizar la conducta del sujeto, no solamente en su ámbito social, sino también en su ámbito familiar e incluso en su ámbito individual. Quiere decir también de cómo se desenvuelve con su familia, si es miembro de una familia monoparental o una familia no monoparental. Si hay complicaciones en esa familia como abusos, como violencia, como abandono, o incluso si nunca hubo algún indicio de que hubo algo, un factor. La criminología se encarga de todo eso. También nos podemos encargar de la escena del delito. Esto ya va más enfocado a la criminología forense. Nosotros como criminólogos forenses no somos como los criminalistas que eh, levantan los indicios o van a ver cómo pasó la escena. Nosotros como criminólogos forenses en una escena del delito vamos a investigar el por qué pasó
con ayuda obviamente de criminalistas, incluso de abogados, de médicos forenses. Todo es un trabajo, como ya habíamos mencionado, multidisciplinario. Bueno, para adentrarnos más, las ciencias forenses son aquellas que tienen su aplicación en el sistema legal. Los profesionales o peritos, como le llamamos aquí, son científicos quienes analizan las pruebas de procesos judiciales desde un punto de vista científico. No necesariamente tienen que ser criminólogos. Hay muchas ciencias, muchos profesionales que pueden ser forenses, tanto como físicos, químicos, abogados, aunque valga la redundancia, psicólogos, psiquiatras, médicos, un sinfín de ciencias de científicos que aportan a las ciencias forenses. Dichos profesionales actúan en las escenas analizando los indicios que se dejan, obviamente en su rama, y se reúnen todas las pruebas e se identifican los posibles responsables o los puntos importantes. Bueno, en cuanto a criminología forense, cuando escuchamos criminología forense, pues pensamos de una manera muy general, ya que aunque suene toda la criminología es forense, un criminólogo siempre va a investigar la conducta de un delincuente o posible delincuente. Sin embargo, lo que hace la criminología forense es aterrizar todas estas especulaciones o todas estas deducciones sobre un delito en particular. La criminología forense es la encargada de la investigación directa dentro del ámbito penal. Es decir, el criminólogo participa activamente en la investigación de un delito en particular. Aquí sí es indispensable que el criminólogo esté familiarizado con el sistema de justicia, porque es el que directamente hace la investigación para encontrar la manera de describir a un delincuente cuando todavía no se sabe quién es. No es como que adivine quién es el delincuente, sino más bien con todas las herramientas que se le proporcionan en una escena del delito, también si hay una víctima, el criminólogo reúne todos estos factores y los analiza para encontrar posibles características que encajen con el presunto delincuente. Bueno, una de las misiones de la criminología forense es orientar pues al juez o al sistema judicial un panorama del comportamiento humano en base a la investigación que el criminólogo hizo con anterioridad. Las características que puede encontrar pueden influir sobre el comportamiento del delincuente. También aporta conocimientos para que el tribunal, en este caso el sistema judicial, entienda lo que pasó. No simplemente nosotros como criminólogos forenses vamos a entregar pues nuestro trabajo y vamos a decir, bueno, ya encontramos el delincuente y listo, se acabó. No, nosotros como criminólogos forenses, también una tarea que tenemos es hacer que la sociedad comprenda el por qué alguien delinque, no simplemente porque es malo o porque es un psicópata, como, bueno, lo escuchamos mm, en muchas bocas. También, pues con esto podemos comprender aquellos factores que llevaron al sujeto a actuar de modo determinado.
también, o sea, el delincuente puede actuar de un modo determinado y eso lo podemos explicar nosotros, pero también podemos estar, disculpa. Podemos estar familiarizados con la víctima. La víctima también nos da a nosotros un trabajo para encontrar o para comprender al delincuente. Analizando a la víctima podemos comprender más al delincuente, porque a veces algunas personas que delinquen tienen factores comunes en cuanto eligen a sus víctimas. Y así nosotros podemos crear un plan de prevención o podemos comentarles a los especialistas cómo puede ser la víctima y así evitar futuros delitos. A veces los criminólogos forenses, lo digo a veces porque apenas, bueno, en México tiene pocos años de que se implementó un nuevo sistema de justicia, donde a los criminólogos y a los peritos forenses, a los científicos forenses, se les está otorgando una mayor participación para así encontrar o ayudar a la justicia a entender lo sucedido con un delito. El criminólogo forense se enfrenta a un juicio oral o a un sistema de justicia donde se contestan preguntas específicas enfocadas en relación a lo que nosotros estudiamos sobre el delincuente o las víctimas. Esto ayuda a que el juez o el jurado o la figura de autoridad pueda tener un juicio más razonable en cuanto a todo lo sucedido con un delito. A diferencia de la psicología y de la psiquiatría forense, que son las que analizan los comportamientos aislados por individuo, la criminología hará una hipótesis para comprender mejor lo sucedido. Me explico. La psicología y la psiquiatría forense, como conocemos la mayoría, se encarga del individuo en sí, de su comportamiento, sí, de su desenvolvimiento en la sociedad. Nosotros también podemos encargarnos de eso, pero va más allá. No solamente nos vamos a enfocar en el delincuente o en la víctima, también nos tenemos que enfocar en todo lo sucedido detrás, como en su adolescencia, como en su infancia, en su entorno donde vivió, en la escuela donde fue, en donde trabaja, donde trabajó. Es un panorama más amplio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me van entendiendo? Sí, Leslie, hasta ahora ha sido muy clara con... Perfecto. Bueno, la criminología no suplanta la función de un juez. No se trata de decirle o de empezar a juzgar a un individuo por lo que hizo. La tarea del criminólogo no es enjuiciar, ni atribuirse una autoridad que es para un juez o para un jurado o figura de autoridad. Más bien, la criminología solamente busca la verdad y los factores que llevaron a los individuos a cometer los delitos. Algunas actividades que realiza el criminólogo forense pueden variar dependiendo del país o de donde nos encontremos, pero según Andy Williams, que es profesor de la Universidad de Portsmouth, dice algunas actividades que realiza el criminólogo forense. Una de ellas es ayudar a la policía en las investigaciones, realizando perfiles criminológicos o análisis de la escena del crimen. A lo que me refiero con perfiles criminológicos es cuando ya encontramos a un presunto responsable, nosotros nos encargamos de hacer como una ficha de identificación.
por así decirlo, de un perfil criminológico. Ahí plasmamos datos generales como su edad, estatura, peso, nacionalidad, de dónde vivió, y vamos desarrollándolo a cuestiones un poquito más subjetivas. Em, por ejemplo, la familia con la que convivió, si sufrió de maltrato o no sufrió de maltrato, si tuvo una mascota o no tuvo una mascota. Después de de todo su historial, por así decirlo, nos vamos acercando más a las fechas donde realizó el crimen. Si fue de noche, si fue de día, si encontró un lugar aislado o tuvo que entrar a una casa o tuvo que usar un arma de fuego o no tuvo que usar armas o simplemente no era el resultado que él quería. Todo esto es muy general, pero es lo general de un perfil criminológico. También hacemos valoración de evidencia física y de comportamiento. De evidencia física no me refiero a las armas que se encuentran o a los objetos que se encuentran, sino más bien nos referimos como a la víctima. Si hay una víctima que encontramos, ya sea difunta o que sobrevivió, o no la hay. Eso también es es importante. Y obviamente analizamos el comportamiento si es que encontramos a un presunto responsable. Como ya lo mencioné anteriormente, asesoramos en acusaciones o a las defensas de juicios y apelaciones. Esto ya es más en cuanto a lo que habíamos hablado anteriormente, de estar en un juzgado. Valoran, Sí, sí. qué pena te interrumpa, Leslie. De hecho, existe unas teorías de César Lombroso, que es el padre de la criminología, supongo que ustedes lo han estudiado también, donde él establece unas características morfológicas de los delincuentes. Entonces él entra como a determinar o a estudiar de que estos delincuentes que actúan de cierto modo tienen unas características particulares, pero ese es el resultado de un estudio investigativo sobre esos comportamientos. Sin embargo, existen otras teorías que son antilombrosianas, que ellas lo que hacen es desvirtuar y justificar que no siempre esas características morfológicas van a determinar el perfil del delincuente, sino que por el contrario, algunos comportamientos adquiridos durante el desarrollo, como le explicabas tú, de su entorno familiar o de su contexto social, ellos los van adquiriendo. Entonces, por ejemplo, si las personas delgadas, de manos largas, eran los que más robaban o los que asesinaban y luego robaban o roban y luego asesinaban, van a cambiar porque ya el contexto y el comportamiento de una persona que no sea delgada, de dedos largos, puede aprenderlo y simplemente puede imitar ese comportamiento. Entonces existen muchas teorías que son asertivas para las personas que quieran profundizar un poco más sobre el tema, que son asertivas, pero que a su vez logran desvirtuar ciertos comportamientos. Entonces, por ejemplo, tener como esa percepción de que un niño que creció con padres que han tenido problemas, por ejemplo, de vicios o que han tenido problemas de hurto, o que decir que toda una familia tiene esos problemas de comportamientos de hurto, y de repente nace un niño que no tenga ese comportamiento, puede darse la intención, porque como los niños están en un proceso de aprendizaje, pueda que el prototipo haya sido desvirtuado por el proceso de educación o por el proceso de acompañamiento que tuvo este niño durante el desarrollo de su personalidad y durante el desarrollo de su niñez. Entonces es importante que a la hora de pronto de tomar o determinar ciertos conceptos, porque nosotros somos muy dados eh, a, a, dar nuestro punto de vista frente a los acontecimientos. Por acá en Colombia se dio un caso, no sé si tú lo allá en México, sobre un hermano que asesinó
a su madre y a su propio hermano. Entonces, eso es un caso netamente de criminología. Y de hecho, existe pues una teoría de que no hay un crimen perfecto. Y lo que pasa a suceder es que ustedes como investigadores, acá casi no se ve de hecho no tenemos licenciatura en criminología, sino lo que se hace es un estudio técnico que se llama criminalística y ya la persona sale como profesional en criminalística y son los que hacen las agencias de investigación o los agentes investigativos a través de una figura que se llama CTI. Entonces, ellos los investigan todos estos casos criminales. Entonces nosotros como en muchas ocasiones estamos juzgando, prejuzgando, desconocemos de pronto que estas enfermedades, como por ejemplo cuando las personas son psicópatas o cuando tienen algún desvío o no están bien, no se consideran personas capaces de racionalizar el comportamiento, entramos a juzgar. Pero yo siento que ustedes como criminólogos de pronto van más allá de ese comportamiento final. Ustedes van allá, como tú empezabas a explicar cuando empezamos este conversatorio, ustedes van a investigar qué llevó a esa persona a asesinar a su propia madre y a su propio hermano. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo antes de generar estas consecuencias? Y ahí es donde ustedes entran de pronto a hacer un peritaje. Nosotros acá lo llamamos peritaje porque son las personas que son expertas en analizar estos procedimientos. Entonces ustedes a través de ese informe de peritaje van a alegar o van a establecer las posibles causas o las posibles estrategias que empleó esta persona que se le llama criminal para ejercer o para determinar esos comportamientos. Entonces es muy importante que luego nosotros no intentamos de pronto cambiar el chip o cambiar el conocimiento que ustedes han adquirido, para nada, ustedes tienen su libertad de conciencia, pero lo que sí se entra es a entender un poco los parámetros legales, porque a este chico que asesinó a su padre y a su madre y a su hermana, perdón, le asignaron 27 años de prisión. Entonces muchas personas están inconformes con la pena, que porque como que le dieron muy poquito tiempo, que merece cadena perpetua, que merece pena de muerte. Pues acá en Colombia nosotros, por la Convención de los Derechos Humanos, nosotros no admitimos la pena de muerte. Sin embargo, hay personas que en medio del afán de juzgar lo hacen. Pero yo supongo que ustedes como criminólogos, ¿no? Ustedes entran a analizar es el comportamiento patológico de esta persona. Y es donde ustedes logran determinar que él está guiado por una enfermedad como es lo de ser psicópata. Y es lo que de pronto llega a atenuar un poco la pena, sin embargo, sin dejar de desvirtuar la gravedad del delito. Entonces, esa era como una pequeña interferencia que quería hacer. No sé si me extendí un poco, pero me No, gustaría está perfecto. para que nos ahondaras un poquito. Muchas gracias. No, usted, de hecho, sí, es algo como base de la criminología, es como, también es nuestra responsabilidad como criminólogos, aunque la ciencia no es nueva, hace unos 20 años no se conocía tanto como ahorita. Me da gusto que en estos se nos dé la oportunidad de compartir nuestros conocimientos tanto a criminólogos como también a otros profesionales para que así la ciencia eh, se dé más a conocer, porque de cierta manera los criminólogos son muchas veces confundidos y no, no hay como que un responsable con los criminalistas. También aquí en México, como ya lo mencionaban, eh, no existía tanto una licenciatura de criminología como tal.
Lo que aquí se hacía era una especialidad de la licenciatura de leyes. Un abogado se podía especializar en criminología. No existía la licenciatura como tal. Así que en la actualidad, en nuestros sistemas de justicia o en los sistemas de seguridad, la mayoría de las personas que hacen el cargo de criminólogo son abogados o incluso son ingenieros, porque la criminología era como una especialidad, como un diplomado, por así decirlo, donde tomabas un curso de criminología y pues ya eras un criminólogo. Pero pues gracias a toda la divulgación que se ha hecho y gracias pues a todos los medios que podemos, que tenemos a nuestra disposición, la criminología ya se ha expandido y pues en algunos lugares ya se puede tomar como una carrera propia. Y sí, como ya mencionaban, el comportamiento de un individuo va muchísimo más allá de solamente lo hizo porque es malo o porque está enfermo. Muchas de las veces no es una enfermedad la que causa el delinquir. No excluyo a las personas que sí tienen una discapacidad tanto mental como física y que por ello o por X razón llegaron a cometer un delito, pero por eso, como ya mencionaban, entran los criminólogos para tener esa certeza de por qué se realizó dicho delito. Bueno, continuando con algunas de las tareas, no me voy a enfocar mucho en esto. Pues un criminólogo forense también puede valorar niveles de peligrosidad y de reincidencia. ¿Qué quiere decir? Pues a veces, ya teniendo los datos necesarios de un presunto delincuente o de un delincuente, de un criminal, nosotros como criminólogos dentro de un centro penitenciario o dentro de una cárcel, analizamos si esa persona es lo bastante, por así decirlo, peligrosa para la sociedad allá afuera y no damos como una luz verde para que les concedan una libertad condicional, permisos de salida o incluso salir antes de su condena. Mm, Esto es muy difícil. Lleva años de tratamiento porque los criminólogos en un centro penitenciario eh, trabajan con los delincuentes y llevan tratamientos, por así decirlo, individuales. Así que es un poquito complejo y, y es tardado hablar un poquito de esto, pero es importante. Mm, bueno, pues también hacemos estrategias de prevención con, en cuanto al delito y en cuanto a zonas. Podemos ver, la prevención igual tiene un enfoque bastante amplio, pero como criminólogo nos podemos enfocar en ciertas zonas donde el crimen o la delincuencia es bastante alta y así empezar a trabajar para que el índice de criminalidad disminuya. O inclusive, aunque no haya un índice de criminalidad alto, empezamos a trabajar con niños o con adolescentes para que, bueno, así prevenimos futuros delitos. Continuamos. Bueno, como ya lo expliqué, la criminología es una ciencia multidisciplinaria y los criminólogos forenses en particular emplean investigaciones que pueden interferir las ciencias naturales y biológicas, eh, investigaciones sociales acerca de delitos, delincuentes, acerca de zonas de riesgo
y pues así un establecimiento de medidas preventivas. Este no se ve muy bien. Bueno, pero otro de los trabajos del criminólogo forense, se basa en un dictamen forense, que es ahí donde plasmamos todas nuestras investigaciones que se realizó de un delito en particular o en la escena del crimen, y así eh, plasmamos los resultados para que ayude a un sistema de justicia. Como ya lo mencioné, pues muchos se llaman de diferentes maneras. Puede ser el informe criminológico forense, o un peritaje forense, o un dictamen criminológico forense. Tiene varios nombres, pero pues es el instrumento que plasma la investigación que se realizó durante todo el caso criminal para servir a un procedimiento judicial. Su objetivo pues es ayudar a la mejor comprensión de los hechos por parte del juez y asistirle para que disponga de la mayor información y así adapte las medidas necesarias para el juicio o para la condena de la persona. Algunos puntos importantes para realizar un informe criminológico es tener un objetivo definido. Eh, Nosotros como criminólogos tenemos que solamente enfocarnos en lo que nosotros sabemos. Aunque conozcamos mucha información o conceptos de un psicólogo o de un psiquiatra o incluso de medicina, nosotros no podemos afirmar o no podemos atribuirnos esos conocimientos porque no somos especialistas en esas ramas. Así que lo más importante para realizar un informe para un criminólogo forense es enfocarse en sus conocimientos y en su especialidad, no extralimitarse en conclusiones o en cuestiones no solicitadas. A veces estas opiniones personales o estas conclusiones personales hace que el informe criminológico forense se descarte como algo importante en un juicio o en un sistema de justicia. Incluso esto no quiere decir que cuando nosotros presentemos o nos dé la oportunidad de presentar un informe forense ante un juicio, eh, no podemos dar nuestra opinión. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer una opinión científica, pero personal, a base de nuestra experiencia, debemos de hacerlo notar al juez o a las autoridades para que así no caiga en una confusión. Bueno, pues tenía otro video, pero creo que no se están escuchando bien los videos. No sé si sí se escucha bien. No, Leslie, no se escucha. Tampoco. ¿Cómo haríamos para mejorar esa transmisión? Porque se ven súper interesantes. Déjeme ver si puedo compartirles el link por el chat.
Les compartí el link por el chat, a ver si pueden, tienen oportunidad de verlo. Es interesante, es algo igual muy general, pero es interesante. Bueno, continuamos. Esto ya, lo siento, tengo un perrito y es escandaloso. Bueno, a continuación tengo la estructura general de un informe criminológico. Es un poco extenso, no quiero adentrarme mucho en esto porque también es un poquito complicado porque siempre cambian los aspectos de un informe por el hecho delictivo. Si es un caso de delito sexual, es muy específico. Si es un caso de asesinato, homicidio, atentado contra la vida, también cambia. Pero pues es algo muy, muy, muy general. Yo creo que ya lo había explicado, pero podemos nada más explicarlo un poco. Como primer punto, nosotros como profesionales, el que va a realizar el informe, realiza como una ficha de identidad, su nombre, edad, sexo, igual escolaridad, dónde vivió, datos muy generales. Como segundo punto, ponemos el objetivo del informe. También es muy específico si el informe va a un caso de juicio o si el informe ya solamente es un caso de tratamiento. El caso de tratamiento es cuando ya está en un reclusorio con cumpliendo su condena. Aquí lo especificamos, si va para una autoridad en específico o solo ya es un requisito de X cosa, entonces aquí es lo que nosotros explicamos. En segundos puntos podemos considerar sobre un resultado esperado. En este caso hablamos de la reincidencia. Si nosotros podemos especificar en nuestro informe si esperamos que la probabilidad de reincidencia baje o incluso no haya, no haya fundamento para que vuelva a reincidir. Como informe, nos tenemos que basar en una teoría científica. Eh, Podemos poner el contexto del objetivo, la predicción aplicada a delincuentes, el efecto de un encarcelamiento. Por ejemplo, este es un ejemplo de delincuente sexual que ya está en prisión. Entonces aquí podemos especificar si hay una consecuencia de que esté en la cárcel o no. Todo como que lo importante, tanto en factores físicos, sociales, que tenga el sujeto, es relevante para nosotros. Y tenemos que plasmarlo. Igual, pues aquí ya vamos en instrumentos o materiales empleados. Nosotros como criminólogos vamos más a las entrevistas con el sujeto o entrevistas con sus familiares, ya que no somos psicólogos, no podemos aplicar pruebas psicométricas o pruebas de personalidad. Nosotros no somos los encargados de eso, pero podemos pedir el apoyo de un psicólogo si es necesario, si nosotros consideramos necesario para una mejor evaluación. Igual tenemos
que plasmar los resultados. Si no tenemos los resultados esperados, podemos crear otros métodos de entrevistas o otras estrategias científicas para pues lograr mejores resultados posibles. Esto, como lo digo, depende de la autoridad que nos lo emita. Puede ser como una persona que solicita una libertad condicional, y todo este trabajo ayuda a la autoridad a saber si tomar en cuenta su petición o no. Bueno, esto ya es como la repetición. Es lo mismo, es un método empleado, resultados, referencias. Bueno, eso es en cuanto a la criminología forense. No sé si tengan alguna duda, comentario o todo bien. Supongo que todo bien o nadie me está escuchando. Sí, sí estamos escuchando. Yo estoy Mm, escuchando. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuamos con otro tema interesante, el cual va más a la psicología victimológica. Bueno, también tenía otro video, pero creo que este tampoco se va a ver. Ahorita les mando el link para que puedan verlo. Bueno, la psicología victimológica, como bien lo dice su nombre, se va más enfocado a lo que es la víctima. Pero esto es solamente para el análisis individual de la víctima, no como criminología. Esto ya es como psicología, que va más enfocado en el análisis, como ya lo dije, del individuo que desgraciadamente fue víctima de un delito. Fatah, que es un victimólogo, que era un victimólogo de 1967, tenía una clasificación de víctima, el cual la clasifica como víctima no participante, víctima latente o indispuesta, la víctima participante o una víctima falsa o simuladora. La víctima no participante siempre son las que son abordadas en el momento. Por ejemplo, en los asaltos, la mayoría de las veces. Las víctimas no son escogidas por el delincuente o el criminal, simplemente encuentran la situación para cometer dicho delito y pues ahora sí que la persona que está ahí desafortunadamente es la víctima para ese delito. En cuanto a la víctima latente o predispuesta, se dice que es propensa a ser víctima por su origen psicosocial o psiquiátrico. En este aspecto podemos clasificar a las personas que tienen una deficiencia motriz o un problema mental y que no son capaces de ver o de actuar como nosotros. Entonces, para Fatah era la víctima predispuesta por su condición física o por su condición mental. Para él ya eran propensos a ser víctimas.
Las víctimas participantes, bueno, como lo dice su nombre, son las que colaboran con el hecho delictivo. Hubo un caso hace mucho aquí en México donde los secuestros ya eran planeados inclusive por la víctima que era secuestrada. Normalmente, bueno, lo que se daba a conocer en esos tiempos era que los hijos o los hermanos planeaban el delito con su pareja o con amigos. ¿Para qué? Para que ahora sí que para que sus padres les dieran dinero. Eso era, no era común, pero sí fue una noticia en México que, que sí que dio impacto en la sociedad. Podemos tratarla como una víctima participante. Víctima falsa o simulada. Son personas con afán de protagonismo total. Esto no es como el de arriba. Más bien es de que el delito nunca existió, que jamás hubo delito, pero que la persona, por el simple hecho de recibir un apoyo o recibir atención, inventa o sí, inventa que fue víctima de un delito. Bueno, ¿qué hace la psicología victimológica? Es algo un poquito relacionado con la criminología forense, que también hace evaluaciones, también hace peritajes, pero en este aspecto la psicología se encarga de su especialidad. Hace psicoterapias, incluso puede hacer programas de prevención para la víctima. Eh, una diferencia grande entre la criminología forense y la psicología victimológica es de que la psicología no va a buscar el por qué se realizó el delito, más bien va a buscar la sanación, por así decirlo, el como continuar el camino después del delito para la víctima, para que los trastornos o el trauma que generó el delito, obviamente después de ser cometido, sea soportable para la víctima. También puede ayudar con un proceso judicial, pero va más enfocado a la salud mental de la víctima. Aquí podemos ver una medición de daño victimológico. Algunas víctimas, después de haber sufrido un crimen, pueden presentar problemas tanto en su afectividad social, motriz o cognición. Lo que quiere decir de que puede tener secuelas, exacto, muchas gracias. Puede tener secuelas en su vida social si alguien fue privada de su libertad con violencia. La persona puede tener mucho miedo a volver a salir a la sociedad por el temor de que vuelva a pasarlo. O inclusive por un daño físico, ya no puede volver a caminar bien, o ya incluso hay en casos muy extremos de que pierden alguna extremidad. Así que son muchos daños que sufre la víctima y que hay que tratar después exacto, delirios de persecución, o problemas de sueño. Otros daños pueden ser moral o financieros. Estos son daños como que externos a ella, pero que no deben de tomarse a la ligera porque son daños que la persona sufrió a causa de un delito que, bueno, algunas de unos casos de victimología aquí en México
Pues son violencia estructural, explotación laboral, o el bullying, o la violencia de género, que no solamente se vive en México, se vive en todo el mundo. Solamente puse algunos ejemplos. Los feminicidios también es una causa de victimología, los delitos de odio. eh, bueno, aquí tenía otro video. Les mando el link. Les mando el link para que puedan verlo. Son videos interesantes. Aquí nos podemos adentrar en un poquito de los trastornos que pueden sufrir algunas víctimas después de haber sido víctimas de un delito, una psicopatología victimológica. Eh, Pueden tener incluso hasta trastornos por el estrés. Trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, trastornos de adaptación, trastornos relacionados con traumas. Todas estas secuelas que puede traer un delito son muy comunes en las víctimas, aunque es algo que poco se habla. Cuando nosotros vemos en las noticias, imaginemos que no somos profesionales en, en la justicia y podemos solamente ver las noticias y enterarnos de que pues hubo delitos que se cometieron contra una persona, un secuestro o un asalto a mano armada. Entonces, nosotros como espectadores, como sociedad, solamente vemos el hecho. No sabemos cuál fue el después. Muy pocas veces podemos enterarnos o podemos imaginar lo que pasó después la víctima. Y de cierta manera, también es muy poco recurrente que las víctimas pidan ayuda por el, por el hecho de que luego hay una carga de trabajo impresionante para las personas que son parte del sistema de justicia, o como los policías, o como los trabajadores sociales, o como los psicólogos, que a veces, sin darnos cuenta, podemos discriminar a una víctima, y eso hace que la víctima o que la persona que fue víctima no se sienta segura y ya no quiera o no pida ayuda. Lo que puede generar que si estos trastornos o estas secuelas se presentan en su persona, mm, no tenga una ayuda profesional para poder trabajar en superarlas o incluso vivir con ellas. Es por eso que es muy importante tener empatía con la víctima. No solamente saber qué hizo el delincuente, por qué lo hizo, sino que también la víctima es una parte fundamental de todo esto. Otros trastornos que podemos ver son los de estado de ánimo. Uno de los más comunes es el trastorno depresivo mayor o el trastorno depresivo persistente. En cuanto a víctimas, es común, desgraciadamente es común, que muchas de ellas no vuelvan a tener su vida normal como era antes. Eso genera un problema mental, un problema de ánimo que los lleva a incluso a desarrollar un trastorno. Estas son solamente partes generales, o sea, puede incluso haber trastornos más riesgosos, o incluso no puede haber secuelas inmediatamente. Siempre va a haber secuelas, pero no se reflejan inmediatamente. Algunos de otros trastornos que podemos ver en las víctimas son los trastornos de sueño.
Las parasomnias, que puede ser empezar a ser sonámbulo o a no dormir, trastornos del insomnio, trastornos de ritmo de sueño vigilia. Eso quiere decir que ya no tienen los mismos ciclos de sueño y al no tener los mismos ciclos de sueño no pueden tener una vigilia constante y obviamente todo esto ocasiona disfuncionalidades en su vida cotidiana. Trastornos de ansiedad. Uno de los trastornos de ansiedad son los miedos nocturnos o trastornos de pesadillas, o como ya lo mencionamos, las parasomnias. Eh, Algunos mitos victimológicos que se presentan en la mayoría de las veces, no solamente por profesionales, sino también por la sociedad en general, nos dice que algunos de estos mitos pueden ser que los niños no son susceptibles a ser atacados sexualmente. Desgraciadamente, bueno, como por ejemplo, por poner un ejemplo, yo cuando trabajé en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, me enteré de muchos casos de niños abusados sexualmente, que son casos silenciosos. Desgraciadamente, la mayoría de los casos que se presentan de abuso sexual infantil son cometidos por familiares, como por los padres, como por los tíos, abuelos. Es difícil de creer. Al principio yo cuando trabajé, la verdad, se me hacía difícil de creer, pero pasa y es un proceso de sanación, de terapia, de trabajo en conjunto de las autoridades muy difícil. Entonces, el problema de los casos infantiles, en particular los de sexualidad, es de que no hay una comunicación, no se informa mucho a las autoridades por el secreto de familia, por el hecho de que muchas personas o la mayoría de las personas que están en este medio no lo dicen o no quieren decirlo por el miedo de destruir a su familia. Me tocó un caso, no directamente, pero sí tuve contacto con algunos, de que al niño después lo llevaron al centro de atención, él ya recibía terapia, recibía educación, pero la mamá no iba con él porque la mamá no lo quería, o sea, no es de que no lo quisiera, sino de que la mamá tenía esta creencia de que el niño aún mentía y que el niño había provocado que su familia o la familia que ellos tenían se haya destruido. El niño tenía otras figuras de autoridad que lo ayudaban, pero es como, no es común darte cuenta de que algunos de tus familiares aún quieran esconder este tipo de delitos por el miedo al que dirán. Otro de los mitos victimológicos son una agresión sexual no aplica entre matrimonios o entre sexoservidoras y sus clientes. Esto también obviamente es un mito, o sea, la agresión sexual o cualquier agresión no tiene, como que no tiene no tiene como reglas. Sabemos que en la actualidad y desgraciadamente desde hace muchos años, las agresiones, tanto sexuales o no sexuales, la mayoría de las veces proviene de personas que conocemos, incluso de las parejas, de los hijos, de los padres. Así que esto es completamente un mito.
Hay víctimas que quedan intactas después del evento detonante. No. Como dije, los síntomas incluso pueden tardar en exteriorizarse. Los trastornos incluso puede que nunca tenga un trastorno, pero sí puede tener un, un delirio o siempre va a tener secuelas, siempre. Sin embargo, la cuestión de cómo enfrenta los problemas o cómo enfrenta todo esto la víctima, siempre va a ser diferente. No por el hecho de que no la veas llorar o no la veas enojada o no la veas exteriorizando lo que sucedió, no quiere decir que en esta persona no tenga secuelas. No existen victimarios víctimas. Esto quiere decir que obviamente si eres victimario no puedes ser víctima y si eres víctima no puedes ser victimario. Eso es falso. Y como ya lo puedo explicar, es de que un victimario pudo haber sido víctima en su niñez o víctima desde siempre y por eso su manera de integrarse a la sociedad pues es cometiendo un delito porque no se siente integrado, porque siente que solamente está hecho para eso, para realizar eso. Entonces, eso es completamente falso. Una víctima verdadera no se esmera en su arreglo personal. A veces tenemos la imagen de que una víctima, de que una persona que sufrió un delito siempre tiene que verse mal, siempre tiene que verse triste, llorando o enojada o con secuelas externas muy visibles y que eso le provoca que ya no se quiera o que ya no quiera este, arreglarse. Entonces, que todas las víctimas entran en una depresión que les impide continuar con todas sus actividades cotidianas. Eso es falso. Muchas de las víctimas o algunas de las víctimas lo que quieren es olvidar el acto que se cometió contra ellas y seguir su vida normal. Y eso no quiere decir que no tenga secuelas, más bien hay que tratar esas secuelas internamente. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí me entienden? Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, eso fue un recorrido general de lo que puede ser un psicólogo victimológico. Obviamente hay muchísimo trabajo en cuanto a la victimología, sus, su camino de terapia después del delito, pero bueno, quería agregarlo porque pues para mí es muy importante y creo que es muy importante para todos nosotros tener en cuenta de que después del delito existe una víctima y que la víctima también necesita ayuda o inclusive más después de que se haya cometido un delito. Y bueno, continuemos. Ya casi acabamos. Como otro tema interesante, venimos a hablar de la victimización en medios digitales. Todos sabemos qué son los medios digitales y estamos tan relacionados con ellos que, bueno, creo que en la actualidad y después de hace algunos años, por lo que vino a pasar en todo el mundo, los medios digitales se hicieron más íntimos para nuestra vida, que no solamente personal, sino profesional. También tenía otro videíto. Es vamos a hablar más bien de los riesgos que genera la otra parte del internet, de los medios, de las redes sociales. Así que va a estar interesante. El link ahorita se los comparto para que puedan escucharlo bien y verlo con calma. Bueno, ¿qué son los medios digitales? Los medios digitales son formatos presentes en internet. A partir de ellos podemos compartir, crear, visualizar, modificar, etcétera. O sea, guardar, investigar.
información a la que todo el mundo puede tener acceso. Algunas pueden ser en tiempo real o podemos visualizar cosas que ya pasaron hace muchos años, independiente de nuestra ubicación geográfica. Pues existen dispositivos electrónicos como los teléfonos, las computadoras, tablets, etcétera. Estos dispositivos tienen una gran variedad de uso que pueden resultar ventajosos para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida, para hacer nuestras actividades cotidianas más sencillas, incluso en diferentes ámbitos laborales. Bien, ahora hablemos de la parte oscura del Internet. ¿Qué es la ciberdelincuencia? Es aquella actividad que por medio de la red o a través de un sistema informativo tiene por objeto atentar a la confidencialidad, a la integridad e incluso a la disponibilidad de los datos de los usuarios. Bueno, en pocas palabras, pues son personas que agreden a nuestra privacidad o incluso puede ir más allá, puede ir a base de nuestra integridad. Un ejemplo claro, un ejemplo que creo que es muy importante, es en caso de los menores. Y la falta de supervisión de un adulto o de los padres al acceder a Internet también es una arma de doble filo. Ahora, actualmente, los niños, los jóvenes, saben manejar mejor un smartphone, una tablet o una computadora mejor que los adultos. Sin embargo, también les da una desventaja, una exposición no solamente a los datos, sino también a su integridad para ser víctimas de un fraude o en grandes escalas víctimas de una persona que quiere agredirlos físicamente. Desgraciadamente hay algunos adultos que son conscientes de esos peligros y que por falta de autoridad o falta no lo sé, no hacemos lo necesario para que los jóvenes no estén en peligro o no accedan a ciertos lugares. Bien, bueno, tenía otro video, pero se relacionaba más con el peligro del Internet, pero a gran escala. Les voy a contar un poquito el video porque la verdad sí se me parece importante. Yo creo que nosotros podemos deducirlo, pero no está de más decirlo. Niños chateando con desconocidos por plataformas de comunicación, ya sea Facebook, ya sea WhatsApp o ya sea cualquier red social, ganando su confianza, diciendo que también son niños, diciendo que también son jóvenes, eh, pidiendo cosas, información personal o incluso pidiendo que se vean en tal lugar. Eso, pues, la mayoría se puede decir inofensivo, porque pues estás conociendo a alguien más, tal vez con tus mismos gustos, tal vez un poquito que te haga ver la vida de otra forma, pero también estás corriendo un riesgo demasiado grande. El hecho de que la otra persona detrás del monitor o detrás de otro medio digital no sea quien dice ser. Y muchas de las veces, cuando esto sucede, no solamente estamos expuestos a que nuestra información se divulgue, sino estamos expuestos a delitos muchísimo más grandes, como el ciberbullying, el grooming o la pornografía infantil. La mayoría de las veces el ciberbullying se veía como algo inofensivo, de
de burla, chistes inocentes, en los cuales pues nos reíamos o se reían de un compañero o se reían de una compañera o inclusive de un maestro, alegando siempre que solamente eran bromas. Y ahora, actualmente se usan mucho las tecnologías, las nuevas tecnologías para realizar el ciberbullying. En algunas, las principales, pues las conocemos, son las redes sociales, WhatsApp, ahora TikTok, que ya es muy famoso, Instagram, Facebook, Snapchat, X. Y pues siempre se ha disfrazado como algo que es inocente, algo de que son bromas, solamente son chistes. Pero desgraciadamente el ciberbullying ya evolucionó a más y muchos de los jóvenes, algunos de los jóvenes, de los niños que son víctimas de ciberbullying, tienen problemas muchísimo más grandes que la retracción, se me fue la palabra, que se han retraído socialmente. Desgraciadamente, algunos de los jóvenes llegan incluso al suicidio por ser víctimas de bullying en su escuela, en su casa, en su sociedad y por el internet, que a veces, o sea, son cosas que nunca se borran. El internet nunca se va a borrar, una cosa que llegue al internet o que llegue a a un dispositivo difícilmente puede desaparecer. Puedes borrarlo, pero inclusive una foto, alguien puede tomarle captura, alguien puede guardarla y otro alguien puede compartirla y esa foto pues se hace viral y, y ocasiona muchos problemas. Otras agresiones online, pues ahora como ya lo vemos, la publicación de memes o publicación de bromas, que muchas veces dicen que son inocentes, evolucionan y llegan a incluso hasta amenazas, eh, o inclusive personas que no conocemos o situaciones ajenas a nosotros, alteran nuestra situación y comienzan las amenazas o comienzan comentarios que no nos gustan. Desgraciadamente también, gracias a esta explosión digital, las falsas noticias son muy comunes y muchos aprovechan estas situaciones para generar el mal a otros. Y, por ejemplo, puede difusión de información falsa, chismes, golpes, incluso golpes, puede llegar a tener un contacto físico. Estas son algunas de las agresiones que podemos ver. Bueno, vamos con el grooming. ¿Qué es el grooming? Es una práctica que tiene diferentes tipos de interacción. Eh, es una forma delictiva de acoso que implica a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco la confianza y así involucrarlo de una manera sexual. Puede ser desde hablar de ello, hablar de sexo simplemente por internet, por un chat, pero puede evolucionar a pedir material íntimo, fotos, videos, audios, hasta conseguir incluso un contacto físico. Eh, bueno, para comenzar, las personas que practican este delito, pues crean un perfil falso en cualquier red social o en la red social que más utilicen los jóvenes o la víctima que seleccione él. Inicia contacto con perfiles de su agrado o que él haya seleccionado y busca que, que le tengan confianza. También busca personas o menores vulnerables, que sus papás no estén casi en casa o que él esté mucho fuera de casa, que no tenga supervisión
en computadoras o con su teléfono o que pase mucho tiempo en internet. Busca personas que son fáciles de manipular para obtener información personal y poco a poco va seduciéndolos o coqueteándoles, conquistándoles para también ganar su confianza y así puede ser más fácil obtener cualquier cosa o lo que ellos quieran de su víctima. Cuando ya hay un contacto, cuando ya empieza una confianza con el menor, comienza el chantaje o puede, sí, comienza el chantaje, no simplemente porque ya le envió fotos o envió en video, puede empezar a decir de que si no le da cierta información o si no le da cierto contenido que él quiere, lo va a acusar con su mamá de que está hablando con un extraño o que no hace su tarea o puede ser cosas muy insignificantes para algunos de nosotros, pero para un niño, para un menor de edad, esto es importante porque muchas de las veces o algunas de las veces sus papás son muy estrictos. Entonces, por el miedo al castigo, por el miedo o el miedo a la reprimenda, los niños acceden a realizar ciertas cosas para que no tengan una consecuencia. Después, hay que la magnitud de la situación puede ser de que a veces el grooming no llegue a tanto, incluso puede ser de que el niño se dé cuenta y corte comunicación y sea más precavido, pero desgraciadamente luego pues vemos situaciones en las cuales ya hay que recurrir a una autoridad judicial y luego debemos de ver la detección de riesgos. Como padres, como hermanos, como primos o simplemente como usuarios de internet, debemos de estar conscientes de que no todo lo que vemos, obviamente, en internet es real, ni todas las personas con las que hablamos pueden ser lo que son. Son cositas insignificantes, pero pues de que debemos de tener en cuenta para medir estos riesgos y evitar ser víctimas de algo muchísimo más grande. Bueno, tenemos algunos tipos de grooming, que puede ser el groomer pederasta digital. Estas personas solamente buscan contenido digital, no se acercan o no van más allá para un contacto físico, solamente buscan pues su placer de manera que ellos estén seguros y que no tengan pues, que recurrir a conocer a alguien. Como dije, no intentan contacto físico, tienen una conversación sexualizada con rapidez, solamente buscan su placer. Eh, Realizan acciones de acoso sexual en grupo. Normalmente, como a estas personas no les gusta tener este contacto social, buscan personas iguales a ellos y comparten material. Posesión de material de abuso sexual, que pues es la mayoría de su contenido. El groomer pederasta, que ya es diferente, usa una identidad falsa para enganchar al menor, es manipulador, es encantador, coquetea, entonces se hace pasar igual como por un menor, por un adolescente, busca los gustos de su víctima y así poder engancharla. A veces busca una víctima por cercanía porque ellos sí buscan un contacto físico. Entonces, entre más cerca para ellos, pues es mejor. Ellos, al contrario del pederasta digital, encuentran y buscan material para su placer, pero también pueden tenerlo para el comercio, para poder comercial con ese material. Bueno, otro es un groomer cazador,
no es un groomer tradicional. Estos ya son, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Van más allá de solamente su placer, buscan personas, buscan menores vulnerables para hacer uso de ellos de manera física, como la pornografía infantil o incluso más grande, la trata de personas. Esto ya es más grande, es ellos no buscan solamente su placer, sino ya comercializan, ya es un objeto de comercio eh, esta actividad. Groomer depredador. Son violentos, buscan poder, mm, pueden a veces su inicio del acoso con menores y el contacto físico al final busca que nadie lo descubra y por eso recurren a un asesinato u homicidio. Lo que busca es tener más víctimas para acrecentar su poder, acrecentar su autoridad. Imparte miedo a sus víctimas para su propio poder y para su propio placer. Estos es. Y bueno, otro tipo de victimización que es más relajada, por así decirlo, es suplantación de identidad virtual. No es más relajada, sino como que no tiene que ver con algo sexual. Suplantación de identidad virtual, esto mayormente para el robo de información o identidad, que tiene que ver con, pues, para los bancos, tarjetas de crédito, préstamos, incluso compras por internet, que ya en la actualidad es muy fácil hacer compras por internet. Entonces, eh, estas, estas actividades hacen muchísimo más fácil que personas obtengan información y así, puedes hacer compras en tu nombre y usar tus datos de manera incorrecta. Algunos pues también hay hackeo de contraseñas o el robo de correos, o sea, esto es más apegado a personas de otras edades, ya no como el groomer, que solo busca adolescentes y niños, sino esto ya va más enfocado a otro, a otros resultados. Bueno, chicos, por mi parte es todo. Espero que los 3 temas que les presenté les hayan sido interesantes. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden realizarlo. Estoy dispuesta a saber, bueno, si puedo contestar sus dudas. Espero que haya sido claro y que les haya entretenido, que no los haya aburrido. Muchísimas gracias por su atención y pues gracias. Muchas gracias. La verdad que fue bastante interesante este taller o seminario. Valió la pena tener en cuenta la invitación que nos hizo la compañera. Para nosotros como estudiantes no solamente como estudiantes, sino como padres de familia, como abogados, o sea, es muy interesante este tipo de temas, a sabiendas que son temas bastante actuales en lo que tiene que ver con nuestros hijos, con la sociedad, y todos los temas realmente fueron muy interesantes. Muchas gracias por esa oportunidad de haber tenido pues nuevamente la oportunidad de compartir o de escucharla en esta capacitación. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la compañera por habernos hecho ese tipo de invitación a cada vez, porque esto nos va a servir no solamente para nuestra vida profesional, sino para la vida, para saber realmente lo interesante que es conocer temas tan como dijera yo, tan interesantes para la sociedad en la que hoy, en este momento, estamos viviendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Bueno, Leslie, muchísimas gracias por tu intervención. Fue muy argumentativa, nos deja muchas claridades sobre este gran conocimiento y esperamos en una próxima ocasión volver a compartir contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Espero que sí haya sido de su agrado y pues muchas gracias por haberme escuchado y por darme la oportunidad de expresar pues algunos conocimientos que tengo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Y por último, quisiera saber cómo podemos acceder a la certificación que nos expiden. Bueno, esa certificación les llega al correo electrónico cuando ustedes hacen la inscripción en el enlace de invitación. Ustedes llenaron unos datos y al correo electrónico que suministraron allí, por ahí dentro de unos 10 días hábiles, les llega la certificación de asistencia. Listo, muchas gracias. Bueno, hasta una próxima ocasión. Estén atentos que tendremos nuevos conversatorios. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Que tengan un excelente Chao, fin de muchas semana. gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias, muy amables.